En este video resolveremos el siguiente ejercicio. 1000 kilogramos de una solución que contiene 30% por peso de acetona en agua y una segunda corriente de metil isobutilcetona pura, MIBK, se alimentan a una mezcladora. Después, la mezcla se alimenta a un decantador donde se forman dos fases que se retiran por separado a 25 grados centígrados. La pregunta es cuánto MIBK debe alimentarse al proceso para reducir la concentración de acetona en la fase rica en agua al 5% por peso, suponiendo que los fluidos permanezcan en el separador el tiempo suficiente como para que se alcance el equilibrio. El ejercicio nos plantea un nuevo tema dentro del curso de Elementos de Procesos 1, referido a los sistemas ternarios para líquidos parcialmente miscibles. Este tipo de sistemas se representan gráficamente en los diagramas ternarios. En este tipo de diagramas, cada extremo del triángulo representa el 100% de cada componente, mientras que los puntos intermedios representan las diferentes composiciones del sistema. Como se trata de sistemas con componentes parcialmente miscibles, suele suceder que si uno de los componentes está en mayor proporción que los otros, es decir, nos encontramos en las regiones cercanas a los extremos del triángulo, vamos a tener una sola fase. Pero a ciertas composiciones lo que vamos a encontrar es la separación en dos fases inmiscibles. Entonces, si la composición de nuestra mezcla cae en la región A, vamos a encontrar una sola fase. Pero si la composición de nuestra mezcla cae en la región B, vamos a encontrar la separación en dos fases inmiscibles. Por ejemplo, el punto K, que está aquí, será entonces una sola fase que tiene una composición de 65% acetona, 15% de agua y 20% de MIBK. Pero si nuestra mezcla tiene una composición como la del punto M, que tiene 55% de agua, 15% de acetona y 30% de MIBK, entonces vamos a tener una separación en dos fases. Las dos fases, la composición de estas dos fases va a poderse leer a través de lo que conecta esta línea de enlace. Todas las líneas de la región B se llaman líneas de enlace y vamos a poder leer la composición de estas dos fases en los extremos de esta línea de enlace, es decir, en el punto N y en este punto que vemos aquí. Vamos a ver qué sucede entonces en las condiciones del ejercicio. El ejercicio nos indica que una mezcla de agua y acetona, 30% en peso de acetona, se mezcla con una corriente de MIBK, que esta mezcla se alimenta a un decantador y que luego de un tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio se separa en dos fases. Esto quiere decir que nos encontramos en la región B. Además nos indican que la fase rica en agua, es decir, la que está cercana a este punto, tiene un 5% en peso de acetona. Como nos encontramos en la región B y nos indica que tuvimos el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, el punto que representa la fase rica en agua con un 5% en peso de acetona debe estar sobre esta curva. Si ubicamos entonces un punto en el que se conecte dicha curva con el 5% de acetona, nos ubicaremos en este punto de aquí. Y si trazamos una línea de enlace que vaya similar a las líneas de enlace que están arriba, podríamos ubicarnos en un punto correspondiente de equilibrio al lado de acá.
De ahí podemos entonces leer las composiciones de nuestras dos fases líquidas immiscibles en equilibrio. La fase rica en agua tendrá entonces 5% de acetona. Podríamos leer entonces 93% de agua y el restante 2% de MIBK. Y la fase rica en MIBK tendrá entonces una composición de 87% MIBK, 3% de agua y el restante 10% tendría que ser acetona. Estos son valores aproximados. Si quizás ampliáramos un poco mejor la imagen, podríamos llegar a valores más precisos. Usemos ahora esta información para plantear nuestro esquema de proceso y nuestros balances de materia. En el ejercicio tenemos un mezclador y un decantador. Tenemos una corriente de entrada de la mezcla acetona de agua con 30% de acetona, que tenemos aquí. Nos ingresa una segunda corriente, que es una corriente de MIBK puro, y cuando ya alcanzan el equilibrio en el decantador tenemos dos corrientes, una corriente M3 que corresponde a esta composición y una corriente M4 que corresponderá entonces a esta composición. Ya ahí tenemos toda la información para plantear nuestros balances de materia. Nuestro balance general sería M1 más M2 igual a M3 más M4. De estas cuatro incógnitas conozco M1, que sería 1000. Pero no conozco más datos. Puedo plantear entonces el balance de acetona. Este será 0.3 que multiplica M1 más 0 porque en M2 no hay, igual a 0.1 que multiplica M3 más 0.05 que multiplica M4. Recordemos entonces que la corriente M2 es MIBK puro. Y plantearemos además el balance de agua. Para el balance de agua tendremos entonces 0.7 por M1 más 0 de la corriente 2 porque la corriente 2 es 100% de MIBK igual a 0.03 que multiplica M3 más 0.93 que multiplica M4. Si resolvemos este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, obtenemos para M4 un valor de 667 kilogramos, para M3 un valor de 2667 kilogramos y de M2, que es la corriente que yo deseo calcular, es 2334 kilogramos. Este será la cantidad de MIBK necesaria para alcanzar las condiciones que me pide el enunciado. De esta manera llego a la solución de mi ejercicio.